Muy buenos días. María José González, psicóloga, coordinadora técnica psicosocial de la Subdirección de Servicios Sociales y Comunitarios de Teletón. Hoy día vamos a trabajar en conjunto con Camila Martínez en relación a una presentación asociada a trabajo, discapacidad y salud mental. Camila. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Camila Martínez, también soy psicóloga. Soy encargada de proyectos sociales y comunitarios en Teletón y trabajamos en conjunto con María José. Y como ya les comentó, en esta ocasión les vamos a hablar acerca de trabajo, discapacidad y la relevancia que tiene la salud mental también para personas en situación de discapacidad en materia de inclusión laboral. Vamos a comenzar esta presentación con básicamente lo que es trabajo y psicodinámica del trabajo. Vamos a ir con la primera diapositiva, de tal manera de que podamos comprender un poquitito de qué se trata la psicodinámica del trabajo y vamos a tomar desde la psicología, obviamente, a uno de los más importantes autores, que es Sigmund Freud. Y Sigmund Freud ya decía en esos años que la salud tiene que ver con que el sujeto recupere su capacidad de amar, pero también su capacidad de trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene que ver con producir, tiene que ver con crear, tiene una función para la economía psíquica. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera, a partir de lo que nosotros tenemos como experiencia, vamos creando externamente a partir del trabajo. El trabajo también une al individuo a la realidad y a la comunidad humana, y uno va desarrollando conductas aloplásticas y autoplásticas. Lo aloplástico tiene que ver con que uno transforma el mundo externo mediante el trabajo, y lo autoplástico es que uno se transforma a sí mismo también a partir del trabajo. Esta psicodinámica del trabajo, vamos con la otra, tiene que ver con la capacidad de procesar influjos pulsionales. ¿Qué quiere decir esto? Todos los impulsos, todas las pulsiones, en definitiva, se tramitan a través del trabajo. Y el trabajo tiene que ver con la ocupación, con la capacidad de desarrollar también mecanismos ocupacionales. El trabajo nos permite desplegar sentimientos en el escenario laboral, cuestiona los vínculos, nos afirma en vínculos también exogámicos y no solamente endogámicos en relación a solamente nuestro mundo privado. El trabajo nos posibilita el reconocimiento social, la autonomía, existen sentimientos de pertenencia a partir del trabajo, existen proyectos y también la posibilidad de creatividad. Siguiendo con la psicodinámica del trabajo, la psicodinámica del trabajo también tiene que ver con una dimensión individual derivada del deseo. Mi deseo se instala en el trabajo, en lo que yo quiero hacer, en lo que yo creo que quiero crear, en las estrategias que puedo tener laboralmente. Yo sublimo mediante el trabajo también. El trabajo también es un mediador entre nuestro inconsciente y el campo social, contribuye al equilibrio psíquico, contribuye a la salud mental y ve muchos aspectos estructurantes. Cuando yo tengo un trabajo, soy capaz de alguna manera de generar límites, de generar un orden, de generar una estructura, de generar una rutina. Y el trabajo, en definitiva, también tiene que ver con que uno confía en un otro, confía en un trabajador, porque es parte significativa de la concepción del trabajo. Sin trabajadores no hay trabajo. A partir de la psicodinámica del trabajo, la psicodinámica del trabajo también da cuenta de que el trabajo es una relación social. Hay una negociación colectiva que tiene que ver con una conducción y que tiene que ver con una ejecución. Tiene que ver, como ya mencioné, con la posibilidad creadora, con la posibilidad transformadora y con la capacidad de investigación también. Sin embargo, también en el trabajo se dan aspectos patógenos.
Hablamos previamente de aspectos estructurantes del trabajo que tenía que ver con lo creador, que tenía que ver con las posibilidades de salir al mundo, pero también hay aspectos patógenos que tienen que ver con el uso de relaciones de dominación, hay sufrimiento asociado a la organización del trabajo, pero en sí mismo también el trabajo puede ser una vía de restauración psíquica. Otro aspecto como más desestructurante del trabajo puede ser la falta de salida sublimatoria del trabajo, que eso va generando patología, va generando violencia también, y hay muchos aspectos que uno puede ver desde la clínica cuando aparecen aspectos más patógenos del trabajo. Y fundamentalmente esto pasa cuando hay actividades de ejecución que pueden ser estereotipadas, que generan parálisis del pensamiento y que de alguna manera no generan reporte, placer, satisfacción en el sujeto. Así, la psicodinámica del trabajo tiene que ver con el trabajo subjetivo, la relación con uno mismo, probarse con el mundo, probarse en la frustración, probarse en el fracaso, uno se prueba en los límites, uno va transformando la experiencia laboral y con eso va transformando el mundo y va transformando su mundo interno también. El trabajo también tiene que ver con lo intersubjetivo, tiene que ver con que el trabajo es para alguien, se genera un vínculo social, se genera un reconocimiento. Hay una contribución también a la sociedad, a lo social, mediante lo cual se esperan ciertas retribuciones simbólicas. Uno pasa desde el hacer al ser, lo que uno hace también lo constituye a uno. Hay una apuesta por la salud mental a partir del trabajo, hay una identidad, está la mirada del otro, nos genera pertenencia, genera reglas comunes, y cuando se violan estas reglas comunes aparece la violencia en el vínculo laboral y aparece una merma en toda actividad deóntica. Por otro lado, cuando hablamos de trabajo y discapacidad, entonces tenemos que considerar lo social, la subjetividad, la discapacidad y el trabajo propiamente tal, ¿no? Cuando hablamos de trabajo y discapacidad, estamos hablando que cuando tenemos trabajo hay un influjo social sobre lo anímico, sobre todo en personas en situación de discapacidad. Se trabaja muchas veces el mundo anímico a través también de la producción psíquica que pueda aparecer a partir de lo social. Y no solamente estar en espacios endogámicos, sino que también estar en espacios exogámicos. Castell en su tiempo decía que los sujetos en situación de flotación y que no tienen un lugar en la división social del trabajo no necesariamente participan en las redes y en los sistemas de protección. Lo que nosotros tendríamos que buscar efectivamente un lugar para las personas en situación de discapacidad que ocupen un lugar en la división social del trabajo asociada a la participación en redes y asociada a la participación en protección. ¿Por qué? Porque el trabajo genera cohesión social, genera integración versus la desafiliación y la zona intermedia de vulnerabilidad. No hay cohesión social si no hay protección social. Entonces, por lo tanto, no se trata de que tengamos que tener múltiples actividades, sino que efectivamente tengamos que tener trabajos o protegidos o empleabilidad propiamente tal, competitiva, que no se caiga en la compasión, sino que exista una empleabilidad competitiva hacia la protección social. Cuando hay una caída en las sociedades del Estado benefactor, que tiene que ver básicamente con la universalidad, igualdad, inequidad en la salud, hay un riesgo para la integración, sobre todo en el trabajo en personas en situación de discapacidad. ¿Qué nos permite también el trabajo en personas en situación de discapacidad? Nos permite salir del estado de apatía, de desvitalización, pero hay que tener ojo con dar trabajos mecanizantes, porque los trabajos mecanizantes también generan automatismos y generan una mayor reactividad también en la población. Nosotros tendríamos que migrar hacia trabajos no automáticos en las personas en situación de discapacidad, sino que espacios de trabajo creativos que tengan que ver
con su satisfacción, que tengan que ver con su deseo, que tengan que ver efectivamente con su formación o con la especificidad que ellos quieran en su formación también. Considerar muchas veces que el trabajo tiene que ver con una compensación y muchas veces puede ser utilizada como una sobrecompensación, lo que yo sí puedo hacer versus la situación de discapacidad. Y socialmente tenemos que tener ojo con las posiciones de compasión, de lástima o con tener una postura autocomplaciente en relación a la discapacidad y los trabajos a desarrollar. Muchas veces el no contar con trabajo puede perpetuar los modelos de exclusión y de dominación, y hay que tener mucha claridad con las representaciones sociales acerca de la empleabilidad en las personas en situación de discapacidad, pensando efectivamente en posturas más biologicistas asociadas a la discapacidad y no necesariamente asociadas a los recursos y a las potencialidades de las personas en situación de discapacidad. Hay que distinguir el trabajo protegido, la empleabilidad competitiva versus cualquier otra actividad. El trabajo protegido tiene que ver con aquellos trabajos pensados, sostenidos en función de personas en situación de discapacidad, y el empleo competitivo es lo que deberíamos aspirar. El empleo competitivo tiene que ver con estar en el mercado laboral, por así decirlo, y de alguna manera que ese mercado reconozca las potencialidades, reconozca los recursos y la persona en situación de discapacidad tenga todas las garantías y todos los servicios a disposición. Bueno, el trabajo es promotor de la salud mental integral. Como ya lo dije, no es de la concepción biomédica de salud de enfermedad, sino que hay que observar la multiplicidad de determinantes sociales, pensando en lo que significa el trabajo. El trabajo da sentido de potencia, de utilidad, es promotor de la inclusión social y de la dignidad, y es promotor también de una temporalidad ambivalente. ¿Qué quiere decir eso? Nos pensamos en un trabajo, nos podemos pensar en otra oportunidad laboral, nos podemos pensar en una evolución creativa y de producción laboral también. Y por último, cuando pensamos en trabajo y discapacidad, muchas veces pensamos al trabajador como una persona en situación de discapacidad desde el imaginario de la incapacidad, de la improductividad, de la enfermedad, de la inutilidad, de la endogamia, del encierro, del ocultamiento, pero habrá que pensar cómo derribamos ese imaginario social y pensamos el trabajo para personas en situación de discapacidad como desde la capacidad, desde la salud, desde la utilidad, desde la exogamia y desde la socialización. Entonces, estamos pensando en que hay una psicodinámica del trabajo muy importante de considerar, que la psicodinámica del trabajo tiene que ver con variables subjetivas y variables intersubjetivas que se juegan en la identificación, que se juegan en la construcción personal, y de alguna manera las personas en situación de discapacidad también están integradas en esta dinámica laboral, y desde ahí en adelante hay una serie de recursos, de potencialidades que hay que ir revisando en esta dinámica laboral en el cual este sujeto se incluye. Bueno, entonces, pasando un poco a las cifras que son importantes también en materia de inclusión laboral, en Chile existe alrededor de 2.836 millones de personas en situación de discapacidad. Sabemos también que esa cifra es mucho mayor porque está desactualizada, los datos son desde 2015, ¿verdad? Y que en este periodo todavía no hemos podido medir cuál es la cantidad real de personas en situación de discapacidad. Sin embargo, teniendo esa cifra de esa data, tenemos que 2.600.000 de este grupo también está en edad de trabajar, que corresponde a un 20% de la población total de nuestro país. Sin embargo, solamente un 42,8% de aquellos se encuentra o trabajando o en búsqueda de un empleo. Entonces, eso también nos habla un poco
de las brechas que existen y también de muchas veces el desinterés que existe por parte de las personas en situación de discapacidad en poder optar empleos, ya que las oportunidades que se les brindan no necesariamente coinciden con sus ideales o con sus proyectos de vida. La ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral, porque fue promulgada en el año 2018, en abril, nos da cuenta que ya al haber pasado 3 años aún entrada en vigencia esta ley, solamente se han contratado 26.475 personas en discapacidad. Y este porcentaje es un porcentaje muy pequeño, es un 1,01% del total de personas que están en edad de poder trabajar. Eso es muy poco. Ahora bien, algo que la ley nos ha permitido también es poder instaurar el concepto de inclusión en las empresas, donde las empresas han tenido que preguntar qué es realmente la inclusión, cómo la hago, qué ajustes tengo que hacer, a quién tengo que recurrir también para poder acceder a ella, cómo lo logro. Entonces, de alguna manera sí han tenido que reinventarse y muchas empresas han podido descubrir el valor que existe en la diversidad humana cuando hablamos finalmente de inclusión. Por otra parte, si nosotros vemos como la proyección de la ley en esta línea de tiempo, comenzando en el 2018 hasta hoy el 2021, podemos dar cuenta que la contratación de personas en situación de discapacidad fue más bien lenta, pero siempre iba increciendo, siempre mes a mes esa cuota iba aumentando levemente. Sin embargo, entre abril y junio del 2020, que coincide también con el inicio de la pandemia, ¿verdad? O con este brote más importante que tuvimos en ese periodo, la contratación por primera vez comenzó a ser negativa. Es decir, las personas en situación de discapacidad empezaron a ser desvinculadas o dejaron de ser prioridad de contratación, al menos en este periodo. Y si lo analizamos en las cifras actuales, también esta baja de contrataciones está siendo sostenida. Es decir, la realidad que tenemos actualmente a raíz de la pandemia ha impactado fuertemente en la contratación de personas en situación de discapacidad. Por otra parte, si analizamos las brechas que existen, tan solo un 33,9% de trabajadores y trabajadoras en situación de discapacidad han sido contratados en estos 3 años, que es una cifra también menor. Sin embargo, destacamos las regiones de Aysén, Antofagasta y de Arique Parinacota, que son los que presentan las mejores tasas de cumplimiento de la ley, es decir, que están por sobre el 1% incluso, y dentro de las regiones donde tenemos una brecha mucho más grande, se encuentra la región metropolitana del Maule y O'Higgins, ¿verdad? Que presenta las cifras más bajas pese a concentrar una gran cantidad de población. En ese sentido, estamos como país en deuda porque tenemos la ley, sin embargo, seguimos con cifras que están aún muy bajitas y esa cifra, esa deuda, perdón, está relacionada principalmente con el cumplimiento de la ley, pero se basa también en una responsabilidad social que todos y todas debemos cumplir, tanto al interior de las organizaciones también como desde nuestro rol social como promotores de la inclusión. También, si hablamos de los tipos de trabajos y los intereses de las personas en situación de discapacidad, si nosotros nos hacemos la pregunta de dónde principalmente vemos a personas en situación de discapacidad trabajando, estas se concentran principalmente en los servicios de aseo y limpieza, ¿verdad? En reposición en supermercados, en grandes tiendas, ¿verdad? En mantener el orden, en servicios de jardinería, ¿verdad? Tipo de plazas, de barrer las hojas, ese tipo de trabajo, y también todo el servicio que está como en bodega, que también es un servicio que está como más bien oculto, que también es bastante automático y mecanizado. Pero nosotros creemos que deberíamos apuntar hacia otro camino. Primero, en la adaptación de los puestos de trabajo. Esa es una deuda que tenemos también en todas las organizaciones, el de poder adaptar cada puesto de trabajo para que cualquier persona con diversidad funcional de cualquier tipo pueda ocupar ese cargo, haciendo los ajustes en el ambiente o en la organización misma para que la persona se pueda desempeñar adecuadamente. Asimismo, es muy importante poder valorar los intereses vocacionales de las personas, ¿verdad? Porque si les seguimos entregando solamente estas opciones de trabajo,
qué hay con la persona, qué hay con lo que está dentro, qué pasa con sus motivaciones personales, ¿verdad? Por lo mismo, tenemos que entregar también mayores oportunidades de estudios superiores y específicos que le permitan también a las personas poder acceder a puestos de trabajo dentro del cumplimiento de la ley, porque sabemos también que dentro de esta brecha educativa, las personas en situación de discapacidad tienen menos oportunidades de postular a ciertos trabajos que sí te piden estos estudios superiores. Asimismo, ligado al proyecto de vida, es muy importante poder fomentar los deseos y talentos de cada persona y ver si desde ahí también podemos aprovechar oportunidades laborales que estén en concordancia con ese proyecto de vida de la persona. Y por último, abrirse a las nuevas oportunidades que entrega el mercado. Sabemos que las nuevas tecnologías, las redes sociales también han abierto una brecha importante de trabajo y nuevas oportunidades de empleo también que tenemos que ir aprovechando y valorando en la diversidad que hoy en día se ve, sobre todo en esta nueva mirada que se le da al uso de la tecnología. Asimismo, las oportunidades que tienen las organizaciones, si nosotros pensamos primero en este concepto de qué son las organizaciones, que son sistemas humanos de cooperación y coordinación integrados dentro de límites definidos para poder alcanzar una meta común. En esta definición nosotros destacamos tres conceptos. El primero de ellos hace alusión a los sistemas humanos. Si nosotros pensamos en sistemas humanos, precisamente estamos pensando en la diversidad humana. No estamos hablando en un tipo de persona específica, sino que cualquier persona puede ocupar ese cargo si nosotros hacemos los ajustes necesarios. Por otra parte, también apunta a la cooperación y la coordinación. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada persona en su diversidad pueda aportar algo específico a ese equipo y que permita finalmente compartir y cumplir esta meta común, haciendo siempre alusión a los talentos y a las habilidades que cada persona tiene en pro del rol que se desempeña dentro de esta organización. Por ende, las organizaciones modernas, que es a lo que nosotros tenemos que apuntar, tienen que ser abiertas, flexibles, adaptables, ¿verdad? Y estar súper atentas a todos los cambios que existen a nivel social, a nivel económico, a nivel tecnológico también, y que van a exigir en el fondo, no solamente a partir de la ley, sino a este cambio social que se está generando, emplear nuevas estrategias y formas de trabajo que permitan finalmente construir espacios que sean realmente accesibles e inclusivos. Por lo tanto, nosotros debemos apuntar a pasar desde un modelo de organización tradicional, que es más bien estable, inflexible, orientado al trabajo más individual, donde solamente hay órdenes, ¿verdad? Las decisiones las toma la dirección sin considerar a los trabajadores y trabajadoras, una relación mucho más jerárquica, ¿verdad? La fuerza de trabajo es homogénea, cada persona se encarga únicamente de su tarea, no existe mucho el trabajo en equipo, sino más bien el cumplimiento. Y a lo que nosotros debemos apuntar entonces es hacia las organizaciones modernas, es hacer ese cambio donde lo importante sea la dinámica, es decir, estar en permanente cambio para poder hacer que todos y todas los trabajadores puedan hacer su mayor aporte y sentirse bien también en su lugar de trabajo. Ser flexibles para poder adaptarse, orientado a las habilidades individuales de cada persona, pero que en su conjunto se orientan a este trabajo colaborativo en equipo. Que hay un compromiso mayor también por parte de las personas, porque efectivamente se sienten bien dentro de la organización, desde una participación mucho más activa en la toma de decisiones, donde se puedan sentir considerados también, donde se construya esta fuerza de trabajo que es efectivamente diversa y que aporta de diversas áreas, y estas relaciones más laterales que permiten finalmente trabajar en red y construir esa colaboración. Y por supuesto lo que se ha dado también en pandemia es la flexibilidad de los espacios de trabajo y los tiempos de trabajo también en base al cumplimiento. Por ende, como último punto respecto a las oportunidades que se les entrega a las organizaciones, principalmente nosotros consideramos que lo más importante es el valor de la diversidad,
ya que aporta a las empresas a nivel general en materia de creatividad, ya que todos y todas podemos aportar de manera diferente, pluralidad también dentro de esa diversidad, flexibilizar, innovar también, basarse en el respeto de las relaciones que construyamos y principalmente también construir dos conceptos fundamentales para sentirse bien al interior de una organización, que es las relaciones saludables, por una parte, y también apuntar hacia la salud mental y emocional dentro del trabajo, entendiendo que pasamos gran parte del día también dentro de la jornada laboral con nuestros compañeros en la empresa. Entonces, muy importante que todo esto se mantenga de la mejor manera posible para poder apuntar a ese cambio que nosotros esperamos como sociedad. Bueno, esa sería nuestra presentación. Les agradecemos mucho el haberse conectado también a esta charla. Estamos muy disponibles también si quieren ponerse en contacto con nosotros. Desde Teletón siempre estamos muy interesados en promover la inclusión en todo ámbito, entonces siempre disponibles también a apoyar en lo que sea necesario. Sí. Queremos agradecerles que podamos de alguna manera ir construyendo procesos inclusivos en todos los ámbitos, como señala Camila, y efectivamente tenemos que considerar que el trabajo es una parte fundamental, si no es la parte fundamental para nuestra salud física, nuestra salud emocional, que tenemos que pensar en una transformación del trabajo, sobre todo en personas en situación de discapacidad, no trabajos automatizantes, no trabajos mecanizantes, sino que trabajos en donde se pueda desplegar todo el potencial creativo. En donde se pueda generar satisfacción, en donde se puedan generar construcciones y donde podamos ver evoluciones desde el punto de vista externo e internamente también. Que tengan una muy buena jornada. Y con Camila, bueno, nos despedimos y estamos disponibles para todas las preguntas, todas las consultas que puedan surgir y para todas las instancias colaborativas. Muchas gracias.